Sí, Ok, bueno, pues damos la bienvenida a todos a esta sesión, que es la segunda de, de este café digital, que es un espacio dirigido a compartir y reflexionar sobre actividades y recursos que pueden enriquecer la labor docente. En este café digital del día de hoy tenemos al doctor Marco Antonio González Pérez. Voy a leer su reseña. Es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en gestión de recursos humanos por el Fondo Social Europeo y la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo en la carrera de psicología a distancia en la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en varias universidades como la Pedagógica Nacional, la de las Américas, la Autónoma Metropolitana Coajimalpa, la Autónoma Metropolitana Iztapalapa, la Facultad de Psicología de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y Estado de México, y en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece a la Sociedad Internacional de Psicología Política, a la Sociedad Interamericana de Psicología y a la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Ha publicado como coordinador, coautor y autor alrededor de 21 libros de psicología social, política y educación y tecnología en las editoriales Miguel Ángel Porrúa, Plaza y Valdés, Juan Pablos, UNAM, UAM Iztapalapa e Ítaca. Ha sido líder en proyectos de investigación sobre cultura política en jóvenes mexicanos, financiado por la SEP, representación social de los principales partidos políticos de México, financiado por el ITEMS y el SEM, memoria colectiva de la izquierda en México, financiado por CONACYT, comercio informal en la Ciudad de México, financiado por la Canaco del DF, y discriminación social en México en estudiantes de bachillerato, financiado por el CONACYT y Cedesol. Actualmente es líder del proyecto PAPIT INT 307616, Discriminación en las redes sociales, un estudio de la construcción de la representación social de los grupos en espacios de interacción en Internet, y el proyecto PAPIMEP 301817, Observatorio Universitario de Educación a Distancia. Participó en el equipo de trabajo que estableció el modelo educativo del ITEM en el Campus Estado de México y se certificó en las técnicas didácticas de aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método de caso, aprendizaje orientado a proyectos y aprendizaje y servicio. Fue director de Ciencias Sociales y Humanidades en el ITEM Campus Estado de México. Fungió como asesor en el proyecto para la modificación curricular de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, coordinador de educación a distancia de la FES Iztacala de la UNAM, y actualmente es coordinador del Observatorio Universitario de Educación a distancia de la FES Iztacala. Didácticas y las nuevas educación a distancia. Muy buen día, doctor Marco. Le cedo la palabra para comenzar con este café digital del día de hoy. bueno, pues muchas gracias, Edith. Muchas gracias a todos los participantes. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a hacer una breve, pero concisa presentación, espero, y no aburrirlos con el tema del desarrollo de proyectos de investigación. Si por alguna razón se va el audio, pues me mandan un mensaje. Lo primero que voy a hacer es compartir con ustedes la pantalla para ver si pasa. Según yo, está pasando. Sí, dice Sandra. Gracias, Sandra. Mm, Reitero mis saludos a todos los colegas y colegas y las colegas que están el día de hoy. Déjenme ver si esto se puede abrir, pero ampliar, yo creo que sí. Ahí está, miren. Eh, pues voy a hablar del tema de proyectos de investigación. Lo primero que uno piensa cuando alguien habla sobre proyectos de investigación tiene que ver con los procedimientos para elaborar un proyecto de investigación. Y uno acude regularmente a manuales,
o guías para poder elaborar sus proyectos. Esta es la parte burocrática de la elaboración de proyectos, que nadie se puede salvar de ellos, pero yo creo que podemos reflexionar un poco previo a la presentación de los pasos de la burocracia, un poco sobre cómo fundamentar un proyecto de investigación, particularmente desde la psicología y todavía más particularmente desde la psicología social. Bien, pues entonces me voy a ir presentando. Lo primero que uno debe discernir a la hora de hacer un proyecto de investigación, aunque esto a lo mejor puede resultar para ustedes muy básico, es si la investigación que vamos a realizar es una investigación de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo, o como se está de moda últimamente, o de tipo mixto. En realidad, la idea es poder plantear los alcances de la investigación que a nosotros nos interesa realizar, porque esta distinción epistemológica es básica para la realización de proyectos de investigación. A veces confundimos los alcances de una investigación cualitativa con una, y entonces tenemos problemas. Eso es lo primero que uno plantea, que uno debe plantear cuando uno tiene evidentemente un tema y después posiblemente un título, luego cómo lo vamos a desarrollar. Y aquí podemos ver en este cuadro pues las diferencias entre el origen el método cualitativo y cuantitativo. Uno proviene de una experiencia positivista. eh, el método científico es su fundamento, tal como es conocido institucionalmente. La investigación experimental como un método, buscar la causalidad, es decir, establecer relaciones de causa-efecto en la investigación cuantitativa, y buscar explicaciones con base en criterios estadísticos. Si nosotros vemos el otro lado, lo primero que resalta o se hace resaltar en esta lámina es que lo que nosotros intentamos es buscar comprender más que explicar. Hay toda una discusión, y hay un teórico que se llama Von Wright, epistemólogo, que plantea que hay una diferencia evidente entre tratar de explicar cómo se hace en las ciencias físicas, y otro en buscar comprender cómo eh, se pretendería en las ciencias humanas. Eh, Teniendo esta base, pues nosotros podemos sostener que el método que es más acorde con una disciplina social con visos de ser humanística, pues es la aproximación cualitativa. A lo mejor muchos no están de acuerdo porque vienen de una tradición numérica, pero inclusive los números nos aproximan a una comprensión entre las variables correlacional, porque no es posible establecer, todo el mundo lo intuye, o si no lo sabe, que es imposible establecer una relación causa-efecto con una o dos o tres variables para explicar un fenómeno. Todos los fenómenos sociales son multivariados, y por lo tanto lo que hace el investigador es aproximarse a su objeto de estudio a partir de una interpretación, ya sea con base en números o con base en una reflexión hermenéutica. Bien, partiendo de ese punto de vista, hice algunas laminitas donde se explica un poco esta diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Desde un punto de vista cualitativo, los fenómenos son externos al investigador. Es decir, los cualitativos lo que hacen es estudiar un objeto de estudio externo a él. Inclusive los criterios de reflexión y de toma de decisiones son externos al investigador. A veces están dados por unas bases, por el paquete estadístico o por algunos criterios, básicamente matemáticos o estadísticos, para poder establecer las características de un objeto. Es decir, esas características son externas. Desde el punto de vista cualitativo, pues el objeto de estudio pues es un objeto sobre el cual nosotros interpretamos y co-construimos junto con el objeto de estudio la realidad subjetiva, que es una característica del investigador. Esto no quiere decir que sea tendencioso, sino que tiene, como lo vamos a ver, una serie de reglas rigurosas para poder establecer sus conclusiones, lecturas, propuestas, reflexiones acerca de lo que está estudiando.
el investigador tiene que adentrarse a una realidad social específica. Bueno, aquí estoy compartiendo también que sí se puede hablar de un solo método cualitativo. Nosotros sabemos que no, hay una serie de herramientas y aproximaciones cualitativas, pero sí se puede decir que hay una aproximación única en el método cualitativo al intentar comprender, que eso lo debemos de tener siempre presente. El psicólogo que hace investigación cualitativa busca comprender los fenómenos y por lo tanto ese es su propósito en la investigación cualitativa, interpretar entonces la realidad estudiada. Hay muchas disciplinas, como se dice aquí, que han contribuido al estudio del método cualitativo, como la antropología, la pedagogía, etcétera. Bueno, aquí tenemos una foto muy curiosa de Malinowski que está con unas personas de una tribu, en un grupo social, y bueno, el instrumento de investigación cualitativa, el principal, es el investigador. Por eso se puede decir que la investigación cualitativa es tan buena como el investigador. Tiene una serie de herramientas de aproximación a la realidad y hace interpretaciones de sus datos más finas. Entonces, mientras la herramienta principal es el investigador. Me seguiré con esta presentación en esta diferenciación entre lo cual y lo quanti. También aquí en esta presentación, que se las voy a dejar, puede ser de utilidad, pues se ven algunas características que no son exhaustivas, pero son las principales del método cualitativo. Entonces aquí el investigador pues tiene curiosidad, indaga, etcétera. Escucha, que es una característica que desarrollan mucho en la clínica, y bueno, está atento a todo tipo de expresión de las personas, hace buenas preguntas, plantea y replantea sobre los temas que está investigando, independientemente de la técnica, que lo vamos a ver posteriormente. Trata de no adentrarse o de no comprometerse efectivamente y establecer distancia con las personas con las que está llevando a cabo una investigación. Es flexible y afronta problemas. Esa es una característica del método cualitativo que parece que es el principal según varios teóricos, el hecho de que se enfrenta a problemas, porque un investigador cualitativo no es miembro eh, comúnmente del grupo que estudia, aunque hay métodos que sí lo establecen, como la investigación participante. Pero regularmente un investigador es externo y entonces recibe cierto rechazo natural de parte de los individuos o grupos a los que está estudiando. Entonces, siempre en este tipo de investigación pues, se enfrentan problemas de identidad, de rechazo, de conflicto. Y eso debe ser, eso produce angustia en el investigador. Bueno, se necesita afrontar estos problemas de diferentes maneras. Y bueno, saber que siempre va a haber problemas, que ese es el punto 7 del método, ¿no? Cualitativo, ¿no? Inclusive angustia. Recordaremos ese libro que es de George Devereux, de la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, donde dice que todo investigador en el ámbito social tiene angustias y puede desarrollar neurosis, inseguridad cuando está estudiando, pero eso es momentáneo, mientras se va adaptando al grupo, etcétera. Aquí hay otras características, me voy a ir más rápido porque tenemos poco tiempo, pero básicamente pues tiene que aprender a ponerse en el lugar de la otra persona, respetar sus tiempos, no expresar rechazo, generar sentido crítico, empatía, etcétera. Básicamente esas son las características. Esta es la primera parte en la que pretendo en esta presentación establecer que cuando uno tiene el tema de investigación, el siguiente punto, antes de entrar a la burocracia del diseño, es cómo lo voy a estudiar. A veces uno no lo plantea sino hasta el final, pues ahora voy a hacer un grupo focal, o voy a hacer una escala de tipo Likert, o voy a hacer un cuestionario, o voy a poner a los niños a dibujar para saber
cuál es su representación compartida sobre un fenómeno determinado. Y bueno, aquí lo que presento es la necesidad de tenerlo esto claro desde el principio. Bien. Ahora voy al segundo punto que tiene que ver con la burocracia de la realización de un proyecto de investigación. Yo parto del principio de que toda burocracia llevada a sus límites anula la creatividad científica. A lo mejor me estoy metiendo en problemas, pero cuando la burocracia y el sentido del control de una instancia administrativa, llámese CONACYT, llámese facultad, llámese universidad, pretende esa burocracia que tiene control sobre el desarrollo libre para realizar investigación, pues está cometiendo un error muy grave. No es para que yo me lamente con ustedes, pero tener un proyecto de investigación, y aquí hay varios compañeros que tienen proyectos de investigación financiados, pues una persona es la que te pide que le vuelvas a enviar el formato para que te dé el dinero que tú ya tienes asignado, porque le falta un punto a la hoja. Entonces, todo esto que estamos hablando de poder realizar investigación también debe ser realista en el sentido de que en las instancias burocráticas se puede atentar contra el desarrollo de la investigación. Bueno, eso es otra cuestión, pero básicamente está vinculado en el hecho de que hay que seguir rigurosamente un procedimiento para hacer investigación y que esto va a ser la parte que se va a evaluar. Todo tipo de investigación, llámese tesis, reportes técnicos, artículos científicos o cualquier otro tipo de investigación laboral, o porque ustedes trabajan como maestros y la directora de la escuela les pide que hagan investigación, pues entonces deben tener estos elementos, todo tipo de investigación, desde un punto de vista estructural. Un apartado teórico, un apartado metodológico, el apartado crítico y un apartado de documentación. Cualquier investigación que tenga un nivel, digamos, de seriedad, debe de tener estos elementos. En el apartado teórico está alimentada todas nuestras lecturas que hemos tenido acerca del tema y que van a estar vinculadas, evidentemente, con el planteamiento temático y también dónde se va a sustentar nuestro estudio. Hay apartados teóricos que son muy extensos, muy abarcativos, inclusive se salen de la información necesaria para poder sostener nuestra investigación, y eso le podemos decir que es un error, porque uno empieza a poner información que ya no tiene que ver con el propósito de la investigación. Pero lo vamos a ver también posteriormente. El apartado metodológico es esta discusión que les acabo de plantear, donde el investigador decide llevar a cabo un método cuantitativo, cualitativo o mixto. Que todo esto del método mixto también hay que verlo desde un enfoque crítico. El apartado crítico es cuando uno tiene los resultados, hacer una discusión. Primero los resultados, las conclusiones y la discusión y los alcances. Todo esto es un ejercicio que es el más valioso en la investigación, donde algunos elementos del apartado metodológico, como son los objetivos y la prueba de hipótesis, se tienen que revisar a la luz de los datos que tenemos y generar entonces este aparato crítico que pues, puede ser el más valioso. En una tesis, en un trabajo de tesis es la tesis. Es eso lo que nosotros vamos a generar. Y después, tener documentado todo, tanto bibliográficamente o con fuentes de información revisadas y la documentación de, si es que así se nos requiere, de los instrumentos utilizados en el estudio. Vamos a poner un caso, que sería el caso del formato IMRC, que es el formato que se utiliza para las investigaciones científicas, las publicaciones científicas, se nos pide este formato, que a unos le llaman IMRD, porque en lugar de conclusiones es discusión. Es introducción, método, resultados y conclusiones. Bueno, o introducción, método, resultados y discusión, IMRD. Entonces, en esta estructura, pues
primero ya podemos ver desde el punto de vista de la firma, pues los autores van en orden de importancia y en el orden de la aportación que tienen en un grupo de investigadores. Luego datos como la inscripción institucional y correo, un abstract y las palabras claves, a veces piden traducciones en inglés o en español, pero aquí lo importante que debemos recuperar es este hecho de que las autorías deben estar consideradas siempre por un orden de importancia. Puede haber que algunas veces en un artículo se pone uno en primer lugar y luego en el segundo artículo el que está en segundo lugar sube a primer lugar, etcétera. Pero regularmente, y es algo que no se nos enseña en la escuela, todas las autorías colectivas deben venir no en orden alfabético, sino en orden de importancia. Las tablas y gráficos numerados, si son de elaboración propia, establecer claramente que son de elaboración propia, y luego la bibliografía, referencias bibliográficas o fuentes de información. Regularmente lo más serio es poner las referencias bibliográficas. A veces hay autores que ponen en su libro hasta el libro de texto de sexto año de primaria porque de acuerdo con su análisis de ahí tuvieron una inspiración intelectual que alimenta su trabajo, pero esto es un despropósito total. Realmente lo que hay que poner es todo lo que está referido en el texto, es decir, las referencias bibliográficas o las fuentes de información también referidas en el texto donde pueden venir conferencias, conversaciones, películas, etcétera. Y bueno, esa sería la diferencia entre estos tres conceptos: bibliografía, referencia bibliográfica o fuentes de información, y después los anexos. Y bueno, aquí viene un poco más desglosado ya la cuestión de la burocracia explicativa, cuando uno hace un trabajo de manuscrito recepcional, tesis doctoral, tesis de licenciatura o lo que sea. Entonces uno debe de, ahora sí, ir desglosando desde un punto de vista del apartado metodológico todo lo que realiza en la investigación: introducción, presentación del estudio, antecedentes y breve desarrollo teórico, que viene en una parte de la introducción, el método, donde vienen todos estos elementos, objetivos, variables, tipo de estudio, muestra y muestreo, etcétera. Todos estos pueden cambiar también dependiendo el criterio del investigador, si se apega a un método cuantitativo o cualitativo. Por ejemplo, hay quien parte del principio en el método cualitativo de que no se trabaja con variables, por ejemplo, porque nosotros al trabajar con variables necesariamente trabajamos con una variable dependiente y una variable independiente, y partimos de la presunción de que hay una relación causal, es decir, de que la variable dependiente depende de la variable independiente, y eso no necesariamente es así como lo he comentado y como todos lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces, estos puntos del método pueden variar dependiendo del tipo de investigación. Aún así, hay ciertos autores que plantean de que la investigación científica está referida a la necesidad que tiene un investigador de establecer este tipo de relaciones entre factores, indicadores eh, o variables, si le queremos denominar, y actuar como y pensar como si fuera una investigación causal, que ese sería un criterio de realizar una investigación, así sea correlacional. Bueno, vienen hipótesis, hay quien trabaja con hipótesis, pero todo eso pues merece una discusión aparte, ya técnica, y el desarrollo de la investigación que se plantea en el método, luego cómo se presentan los resultados para que sean mejor comprendidos a través de gráficos. Regularmente se presentan pregunta por pregunta, gráficos y tablas, y se hace una primera presentación de los resultados, y luego ya se hacen estos comparativos intergrupales si es que estamos haciendo una investigación eh, cuantitativa, y también los comentarios pregunta por pregunta. Hay un error a veces que uno, cuando está haciendo una investigación, presenta datos o gráficas pretendiendo que las gráficas se explican por sí mismas. Y cada gráfica merece y requiere tener comentarios para ir hilando lo que posteriormente serán las conclusiones. Eh,
con respecto a los objetivos, como lo comenté, con respecto a las hipótesis, que es cómo se estructura el aparato crítico, y hallazgos y formulaciones teóricas, porque también regularmente, a pesar de que uno tiene un planteamiento metodológico, es probable, muy posible, que uno encuentre cosas que no esperó en su planteamiento original. Hay muchos casos en psicología donde lo que se encontró en investigaciones nada tenían que ver con lo que originalmente se había pretendido estudiar, como es el liderazgo situacional. Ese lo descubrió el Sheriff a partir de una investigación de conflicto intergrupal y bueno, resultó que una de las aportaciones importantes de su estudio de la cueva de los ladrones, la recordarán, fue que todo liderazgo es situacional. Bien, entonces estos son los elementos y hay diferentes herramientas de investigación que son fundamentales para realizar nuestros estudios. Están unos cuantitativos y otros cualitativos presentados aquí, que vienen siendo guión de entrevista, grupos focales, etcétera, experimentos, pruebas de ejecución, cada uno con sus alcances y con sus propósitos, que el que está realizando la investigación pues debe tenerlos muy claros hasta dónde va a llegar. Si lo que queremos hacer es una investigación de pensamiento colectivo, viene muy bien un guión de grupos focales, una agenda para grupos focales. Si tratamos de investigar un fenómeno sobre por qué la gente migra, las razones, y sabemos que las razones son muchas, podemos hacer guiones de entrevista a profundidad por casos concretos. Y bueno, todo esto tiene también mucho que plantear, que podemos plantear sobre las herramientas de investigación y sus alcances. En principio, miren aquí, les voy a plantear la importancia de tener campos de información. Cuando uno va a desarrollar un instrumento de investigación, lo primero que uno debe plantear no son las preguntas como tales, sino decir sobre qué va a versar mi investigación. Entonces, una de las cuestiones tomadas de Humberto Eco es plantear pues, de qué campos estamos hablando que conformen un todo de la variable dependiente. Entonces, aquí, por ejemplo, en este lámina les estoy compartiendo una investigación sobre el sexo servicio en la ciudad. Y entonces, el equipo de investigación que va a hacer una investigación psicosocial sobre el sexo servicio en la ciudad, en varios puntos de la ciudad, Talpan, Sullivan, el mercado de la Merced, etcétera, pues dice, primero vamos a investigar sobre cuál es el origen de la actividad, los efectos psicológicos que causa esa actividad, cómo se incorporan, la salud pública. Hay más temas, bueno, pues podemos hablar sobre si la situación económica que viven es importante para ellas o no lo es, si existe una manipulación externa, cuál es la relación con la autoridad, con los vecinos. Aquí, bueno, llegando a este punto, el grupo de investigación puede concluir que ya están agotados todos los campos de investigación, de información, y entonces deciden cerrar temáticamente su instrumento, independientemente si es grupo focal o si es una investigación en profundidad o una escala Likert o lo que sea. Creo que alguien tiene abierto su micrófono, si lo puede cerrar, porque estoy escuchando su plática, por favor. Aguas con él. Sí, bien. Bien. Una vez que se tienen ya estos elementos de información, lo que uno va a establecer es desarrollar ítems en las versiones de la herramienta de captura de información que uno haya decidido tener. Y es así como uno puede elaborar una tabla de los campos de información con los ítems. Entonces, sobre el origen de la actividad está la pregunta 1, 3, 6 y 19, y así en cada uno de los campos de información. Y esto tiene varios elementos provechosos desde un punto de vista del aparato crítico o de la exposición en la tesis doctoral o en la exposición en la tesis de licenciatura o en el manuscrito recepcional. Y es que uno puede organizar mejor su información
apelando a los ítems o reactivos que uno investigó y poder hacer conclusiones temáticas amplias. Y esto también nos permite al que está presentando su investigación a no poder contestar nada que no sea lo que investigó, que ese es otro de los temas importantes en nuestros rituales de investigación de tesis doctoral o de tesis de maestría o licenciatura, que el sinodal o en los manuscritos recepcionales, que el sinodal pues lo que va a querer hacer es poner a prueba a la persona y preguntarle cosas que no investigó. Ese es un truco que es muy fácil librarse de él, estableciendo con claridad que eso no se investigó, porque lo único que se investigó es esto que está aquí en los campos. Bueno, ahora el tercer tema que está relacionado con la investigación, ya vimos que el primero es vinculado a la definición del tipo de investigación que vamos a realizar. El segundo, el conocimiento y desarrollo de la burocracia de presentación. Y el tercero, pues tiene que ver con la nueva sociedad en la que vivimos. Esto va a darle más sentido a los que estamos en el sistema mediado por tecnología, que dicho sea de paso, tenemos ventajas, muchas ventajas, a pesar de que regularmente se nos diga que los que estamos en el sistema a distancia, como si fuéramos una educación de segunda. Ya estamos viendo, por cierto, a propósito de la pandemia, que no es tan simple como decían. Los profesores de el SUAYEL, de la UNAM y de otros sistemas a distancia, pues podemos comprender esto que voy a explicar rápidamente, que ustedes también ya lo dominan, y al final, en el último tema que voy a presentar, es la nueva investigación sobre plataformas tecnológicas. Bueno, la sociedad viene generando o se viene caracterizando desde un punto de vista sociológico a partir de la existencia de Internet como una sociedad del conocimiento. Esto es claro, ahorita lo voy a hablar un poquito más. También las formas de relacionarse las personas, y lo podemos ver con mucho dramatismo y en toda su dimensión en la actualidad, al estar enclaustrados por la cuarentena, en el encierro, esta idea del conectivismo. También en nuestros tiempos, pues existen comunidades de aprendizaje que han sido también impulsadas en buena medida por las redes sociales. Y también hay una diferenciación en migrantes o inmigrantes digitales y los nativos, que hay mucha discusión al respecto desde el punto de vista sociológico, pero que es un indicador de que hay generaciones que cognitivamente son diferentes a las que pertenecemos nosotros, los más veteranos, como un servidor. Y también hay problemas que están relacionados con la distorsión informativa y que algunos les llaman informívoros. Bueno, pues entonces vamos a hacer esta presentación. Bueno, la sociedad del conocimiento, hay una revolución tecnológica, o se dio una revolución tecnológica a mediados de los 90, aunque viene de una larga historia, cuando se populariza el uso de las PCs y del Internet. Estamos hablando de 1995, 96, y hay un mayor procesamiento de información y lo que se está generando es conocimiento. Que uno puede decir, bueno, lo que hay allí no es necesariamente es conocimiento. Efectivamente, lo que hay es información, pero esa información, si es valiosa y nos permite a nosotros tomar decisiones y sistematizar esta toma de decisiones, lo que tenemos es conocimiento. Y las tecnologías de la información, que han avanzado también de manera dramática en velocidad de conectividad y en capacidades de memoria, pues nos ubica en la situación actual, donde el conocimiento es el principal valor de la sociedad. También recuerdo a Manuel Castells, que hace mucho tiempo preveía esta situación, o el mismo Bill Gates, que
él diferencia entre el uso de Internet y la supercarretera de la información. Dice que la supercarretera de la información es cuando, o eso lo publicó en 1996, cuando las velocidades de conectividad van a permitir a la gente, créase o no, comunicarse en video. Eso fue en 1996 cuando sacó su libro sobre el futuro de Internet, anunciando lo que 20 años después sería la supercarretera de la información, que aquí estamos. Bueno, entonces ya el conocimiento es el principal valor, eso lo conocen las empresas, también lo conocen los gobiernos y lo conocemos en educación. Esta sociedad fomenta la inteligencia colectiva, es decir, cada persona piensa más que otro, o entre todos pensamos más que uno solo. Estamos articulados a través de redes, nos conectamos unos a otros. Hay varios autores, entre ellos Siemens, que es la teoría del conectivismo, donde, aunque se puede entender de una manera utilitaria, nosotros sabemos que si queremos saber sobre un tema en concreto, sobre música, por ejemplo, sobre cómo tocar el violín, pues vamos con tal persona. Si queremos saber de política, con tal persona. Si queremos saber sobre cine, con tal persona. Todos son nuestros contactos en una red social, pero estos contactos están diferenciados por el conocimiento que tienen y podemos establecer esas relaciones para poder adquirir ese conocimiento específico. Bueno, el conectivismo y la inteligencia colectiva nos apoyan en la educación a distancia porque nosotros podemos saber que estimulando el trabajo colectivo podemos crear mejores productos de aprendizaje en los estudiantes, entre otras características. Aquí están las comunidades virtuales. En realidad, una comunidad de aprendizaje es aquella que se asocia de manera no institucional para poder conocer sobre un tema. Esas son las comunidades de aprendizaje. Así empezaron. Y bueno, vienen desde las comunidades de aprendizaje de maestros, artesanos, en talleres, desde hace siglos. Se juntan y hay diferentes categorías porque hay niveles también distintos de conocimiento y entre ellos van fortaleciendo su aprendizaje. Eso que ocurría antes en los talleres, en la herrería, en la carpintería, en la panadería, etcétera, donde hay diferentes niveles de conocimiento, pasa a formar parte de estas comunidades virtuales, donde nosotros ahora estamos, y es ahí donde nosotros aprendemos. Y aprendemos de una manera no institucional. Esa es una de las características de una comunidad de aprendizaje. Sin embargo, sí es posible que la institución fomente la creación de estas comunidades sin pretender controlarlas, porque entonces se pervierte esa naturaleza de necesidad de aprender que tienen las personas en determinados momentos, ¿no? Bueno, entonces vamos así como tejiendo poco a poco estos conceptos para ir presentando la situación de la fotografía en la que en términos de desarrollo social mediado por tecnología, pues tenemos. Ahora viene toda esta cuestión de los nativos digitales, que también ha sido muy discutida, pero que en esencia es, básicamente hay niños jóvenes que nacieron en los 90 y que cuando empezaron a madurar intelectualmente, pues lo hacían por medio de una intermediación tecnológica, y es la generación digital. Estos niños pueden tener varias características y son muchos de los alumnos, aunque nosotros en el SUAYE tenemos alumnos más grandes, también tenemos nativos digitales que son muy hábiles. Y si algunos de nosotros damos clase a jóvenes en la facultad, en el presencial, pues sabemos que tienen estas características, trabajan en equipo, comparten actividades experienciales, están sobre la clase, porque cuando uno los cuestiona, ellos ya revisaron todo lo que hizo el profesor y entre ellos se han asociado, utilizan la tecnología, no necesariamente de manera académica,
y pueden tener como características cognitivas que llevan a cabo actividades simultáneas y están muy orientados a metas, estos jóvenes, y a un estilo colaborativo de interactuar. Y aquí los podemos ver algunos. eh, Construyen conceptos diferentes a nosotros, que ese es un tema que podríamos nosotros investigar, pero regularmente aquí se ve una foto, me supongo que en algún país oriental, donde todo el mundo, y eso ocurre en México, está conectado. Los inmigrantes digitales, que somos nosotros, pues se nos dificultan los procesos cognitivos paralelos. Nuestros procesos son más reflexivos en el sentido de poder adentrarnos más en los datos, nos tardamos más en poder llegar a conclusiones. Los jóvenes ahora son intolerantes a la espera y nosotros la aquilatamos porque sabemos que para que maduren las cosas hay que dejarlas reposar, por decirlo de alguna manera, y nuestros procesos son más lineales que los jóvenes, ¿no? Todo esto está basado en Prensky. Sin embargo, hay un problema que es el de los informívoros, que ahorita lo estamos viendo. Y así como hay problemas en el consumo de alimentos, que también nos ha explotado los consumos de alimentos chatarra, también hay un alto consumo de información irrelevante, intrascendente, dañina, y los jóvenes la consumen, no solamente los jóvenes, sino todo el mundo, de manera inopinada, sin hacer una reflexión sobre la utilización de la información que está en Internet. Esta manera de consumir información se les llaman informívoros y bueno, no se pierden en el mar de información o pueden aceptar como válidas versiones de la realidad, como lo estamos viendo con la cuestión del coronavirus, de manera automática, poco crítica. Entonces necesitamos dotar a la gente de competencias informáticas. Bien, esa sería la característica de la sociedad que tenemos, o una buena parte de la sociedad que tenemos, porque hay sectores de la población que no se han, que están aislados y que no han podido ser incorporados a esta nueva sociedad de la información. Eso también es importante decirlo y que también lo podemos ver ahora en, en las clases a distancia, en las escuelas básicas, donde hay jóvenes que no tienen las competencias tecnológicas necesarias para continuar con sus estudios, cosa que es muy dramática, pero que también pues es un problema del país. La brecha digital, también la considera así Pensky, es una drama, va a ser un drama en el futuro, porque aquellos que no tengan estas condiciones, pues no van a poder avanzar en la comprensión de la sociedad que les tocó vivir. Modelo para desarrollar investigación utilizando tecnología. Bueno, aquí voy a pasar ya a un último aspecto de la investigación de esta presentación. Está vinculada con cuáles son los pasos que debemos tener para hacer investigación tecnológica. Y esto está también dedicado principalmente al Suayet, Psicología Iztacala. Lo que nosotros podríamos hacer, lo he comentado algunas ocasiones, es generar grupos de investigación en los claustros. Es muy importante ese tema. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre ciertos profesores que tenemos una situación de privilegio por ser profesores de tiempo completo y que tenemos capacidades para recibir recursos financiados y asociarnos con otros grupos o líderes académico-políticos para poder realizar investigación. Y el hecho de que haya profesores que son profesores de asignatura y que se les dificulta, porque tienen muchas cosas que hacer, realizar investigación. Y nada va a fortalecer más a un sistema que no es la realización de investigación en su plantilla académica. Entonces, una vez dicho esto, que yo creo que es importante que los claustros realicen investigación, particularmente con profesores de asignatura, podemos seguir esta ruta. Para poder hacer investigación utilizando tecnología, lo primero es saber buscar información. Claro que ya agotamos la parte de la burocracia a la que me denominé. Esto es práctica. Buscamos información.
clasificamos, discriminamos y seleccionamos la información que realmente nos necesitamos. Después, otro punto es la recuperación de la información para propósitos de la investigación, el uso de la información, cómo socializamos esa información y cómo colaboramos en proyectos conjuntos. Si nosotros, como lo acabo de comentar, hiciéramos investigación colectiva como académicos de la universidad, no como el grupo X, los hombres G o como se quieran llamar, sino hacer investigación entre académicos universitarios, terminaremos concluyendo en colaboración de proyectos. Bien, pues esta es la idea. Bueno, para buscar información, pues sí tenemos que, y la mayoría de los profesores ya lo maneja y los alumnos también, pues utilizar conceptos clave, búsqueda en bases de datos, eh, utilizar una serie de herramientas para ajustar nuestras búsquedas en bases de datos concretas como la que tenemos en la UNAM. Cómo interpretar los datos de búsqueda en bases de datos, por ejemplo, Google, Scholar Google o el DOAG, herramientas de búsqueda avanzada y todo lo que aparece en esta lámina. Entonces, el primer tema es buscar información, allegarnos de la información mediada por tecnología. Porque en mis tiempos teníamos que ir ya ni me acuerdo cómo se llama, pero era el fichero. Entonces, era todo un método realmente complicado para poder hacernos de información. Tenemos que buscar la revista, ver index y ir buscando, jalando tarjetitas que además ya estaban rotas para poder identificar en qué revista, de qué número, qué volumen, etcétera, y llenaron una papeleta y dárselo al bibliotecario. Ahora ya no tenemos eso, con lo cual evidentemente se ha eh, facilitado la búsqueda de información científica. En este punto está el DOAG, ¿no? Aquí podemos ver esta que es el directorio de revistas abiertas más grande del mundo, que tiene una navegación que tampoco es tan gentil, sino que nos arroja mucha basura, pero que con un poco de paciencia podemos irla explotando porque tiene la mayor colección. Se supone que todas las revistas en versión abierta están allí, en diferentes idiomas, etc. Entonces, ese es un ejemplo de una búsqueda de información, o nuestro Redalic, que es la base de datos de información científica más importante de América en la Universidad del Estado de Puebla, en la UAM, que es la que le da al ojo. Bueno, una vez que ya sabemos utilizar estas bases de datos y las palabras de búsqueda y la interpretación de lo que nos arrojan los buscadores, entonces ya tenemos esta información y la necesitamos clasificar, seleccionar, etcétera. Hay un método que puede estar vinculado a la clasificación de información y todo lo que viene en esta lámina para poder ir construyendo nuestros textos a partir de la clasificación de la información y dándoles un cajón con temático. Pero bueno, lo voy a comentar más tarde. Bueno, aquí hay maneras de poder clasificar y discriminar la información. Una que es informática, que es cómo están nuestras bases de datos y cómo las organizamos de manera lógica. Que también, aunque ustedes no, bueno, lo saben, nos perdemos a veces porque no sabemos dónde guardamos nuestra información y cómo la clasificamos. Y hay, por ejemplo, podemos tenerlo a manera de un índice, por eso puse la organización temática, o la organización informática. Recuperar información, estrategia para buscar fuentes ya revisadas en distintas bases de datos. Bueno, ahí es saber dónde hemos dejado esta información. Básicamente están en dispositivos locales o en dispositivos en la nube. Esas serían las maneras de guardar nuestra información que ya está clasificada. Esto suena muy básico, pero comúnmente hay que seguir la máxima de la tecnología falla. Y cuando yo estuve a cargo de la coordinación un tiempo, pues se quemó el servidor donde estaban los cursos. No sé si a ustedes les tocó esa situación tan dramática. Estábamos no creo que a 2 meses o mes y medio de terminar las clases, pero hubo una descarga en la DGTIC de la UNAM y ¡fum! Valió la información que teníamos ahí. Y entonces yo lo que comenté en ese entonces fue, bueno, pues tenemos el respaldo.
pero ocurre que el respaldo estaba en el mismo sitio y también se quemó. Entonces se tuvo que hacer un esfuerzo para hablar con los alumnos y decir, a ver qué tareas te califiqué y todo. Bueno, si eso ocurre a nivel de una escuela, y además no le pasó solamente al Soyed, le pasó a muchas escuelas que tenían sus servidores y sus respaldos en el mismo sitio. Bueno, ahora podemos trabajar en respaldos que son locales, por ejemplo, una USB, pero tenemos que tener ya la costumbre de todo tenerlo en la red. Ya no hay manera de que se nos pierda. Tenemos marcadores de web, tenemos directorios en nuestro disco duro, tenemos información en nuestro USB regularmente de manera desorganizada y lo que se pretende es tenerlo organizado en la nube. Ya estoy por terminar. Aquí habla del uso de la información, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a reflexionar sobre nuestros datos y nuestras primeras versiones. En España tienen la costumbre de hacer lo que se denomina preprints, así muy rimbombante, y que creo que nosotros no hemos tenido esa costumbre de desarrollar versiones de nuestros trabajos y someterlas a la comunidad académica o nuestro grupo de profesores. Se pone ahí y le pide uno a alguien que los lea y ellos nos leen a nosotros y nosotros a ellos y de tal manera de que vamos mejorando nuestras versiones. Nosotros podemos utilizar distintas formas de compartir información. Uno de ellos muy útil, que es Evernote. La mayoría de ustedes conoce estas herramientas y también en Google Docs para poder compartir la información y que nos revisen. Academia también permite versiones preprints o en avance para que nosotros los pongamos allí y otras personas las revisen de una comunidad muy amplia. Bueno, si entran a la página del Instituto de Investigaciones Científicas de España, son maneras de presentar avances que están allí subidas. Posteriormente es cómo socializamos la información para que los miembros de nuestra comunidad o aquellos con los que estamos trabajando puedan revisar lo que nosotros estamos haciendo o si estamos trabajando de manera conjunta, podamos ir compartiendo en sus espacios y en los nuestros estos avances. Bueno, por ejemplo, en academia, en el research blogging también, donde con nuestros grupos, nuestras comunidades de investigación, eh, podemos ir compartiendo también estas informaciones. Y luego trabajar en proyectos. La idea de esta tercera y última parte de esta presentación tiene que ver con, evidentemente, las comunidades virtuales de aprendizaje de investigación. Entonces, aquí lo que nosotros pretendemos es generar proyectos o lo que se pretende o la propuesta que se genera en esta presentación es colaborar en proyectos colectivos. Y bueno, aquí viene en esta lámina lo que se pretende, saber compartir, ser responsable del aprendizaje de todos, comunicarse de manera efectiva, etcétera, ¿no? Y hay algunas herramientas también, la que nosotros tenemos que es Moodle, que podemos habilitar para poder hacer trabajo colaborativo, o el Google Classroom, donde podemos también crear estos espacios para nuestros grupos de investigación. Finalmente, terminaré mi presentación. Esto resume algunos de los elementos que acabamos de ver, que es la sociedad de conocimiento, y cómo esto es el contexto de la realidad que vivimos y de la sociedad que estamos viviendo y a la que estamos estudiando. Hay un conectivismo que pues hace que podamos tener contacto con grupos que están conectados, tanto para hacer nuestro trabajo de investigación como para hacer objetos de estudio. Y lo que tenemos que hacer es pasar de ser informívoros a consumidores responsables de la información. Y bueno, básicamente sería esta mi presentación. No sé si se está escuchando un ruido porque hay un jardinero aquí que está cortando el pasto. Si es molesto, me cambio de lugar. Y termino mi
presentación. Bueno, básicamente esos son los temas. Espero no haberlos aburrido ni que se hayan dormido. Por favor. Al parecer, bueno, todos están diciendo que se escuchó bien. Muchas gracias por la exposición. Se plantearon muchos temas interesantes, sobre todo porque bueno, el título es la elaboración de proyectos de investigación y algo que se comentó en su exposición fue esta diferencia que hay en cuanto a no ventajas, no veo como ventajas, sino como condiciones diferentes entre el profesor de asignatura y los profesores que tienen todo el perfil necesario para buscar financiamiento y conseguirlo. Nosotros como profesores de asignatura, veo que también hay varios compañeros, colegas, profesores de asignatura conectados. Nosotros desde esa condición tendríamos, como también lo comentó, la opción de, solo la opción de, si queremos hacer investigación, incorporarnos a un equipo que tiene ya definida, digamos nosotros que adecuarnos, intereses a veces no son los mismos, pero para hacer investigación tendríamos nosotros que adecuarnos a las líneas de investigación de laboratorios. No hay otras opciones para la literatura, le pregunto, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Edith. Mi experiencia, y bueno, ese es un problema que se vive no en el SUAYED solamente, sino en toda la universidad, que hay restricciones a las posibilidades que tienen los profesores de asignatura para hacer investigación financiada. Eso es por un lado, y en casi todas las convocatorias, ya sea dentro de la UNAM o fuera de la UNAM, como CONACYT, etcétera, se espera que exista un investigador que es profesor de tiempo completo y que que sea el responsable del proyecto junto con un equipo. Al menos uno debe de ser de tiempo completo. Eh, y el profesor de asignatura regularmente se suma a los proyectos que están allí. Esa es la realidad. Y eso creo que ocurre en todas las universidades también del país. En las convocatorias del CONACYT se pide que al menos uno sea miembro del SNI. Y el miembro del SNI es el que está en mejores condiciones para poder llevar a cabo sus investigaciones en detrimento de las aportaciones que puedan hacer otros miembros de su equipo. Por eso yo considero que hay, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, lo que hacen son años académicos de investigación y allí se llega todos los profesores a discutir sobre un tema. Y entonces dicen, vamos a hacer este año de cultura organizacional. Y todos los profesores hacen, cada quien desde su punto de vista, los expertos en metodología, los expertos en psicología clínica, en psicología social, van desarrollando en los grupos de profesores, ya sea de cátedra o de tiempo completo, van aportando en la construcción de estos proyectos y al final presentan publicaciones que son financiadas por la facultad. Yo creo que eso sería un salto muy importante en el SUAYED y en la UNAM, si pudieran tomar esas posibilidades. Y sí, así es la situación. Gracias, doctor. Sandra comenta, en una investigación cualitativa, ¿hasta qué punto se puede o debe involucrar el investigador con la población investigada para mantener la objetividad? Bueno, también aquí hay varias técnicas. Aquí hay profesores expertos en ese tema del método de los métodos cualitativos. Eh, Hay una investigación militante que establece que cualitativamente las personas que están involucradas en una cultura determinada grupal están en mejores posibilidades de poder hacer interpretaciones porque conocen las categorías de pensamiento o de análisis de los grupos. Esto en los 70 fue
muy visto, ¿no? Si tú participas en un movimiento sindical y eres un psicólogo social que estás llevando a cabo una huelga, podrías hacer una investigación muy fundamentada sobre ese evento. Sin embargo, hay muchos puntos de vista al respecto. También hay quien dice que se deja de ser investigador para convertirse en militante y que pues eso es una perversión al final de la comprensión de un fenómeno. Perdón. Quizás la mejor manera es, y la manera más realista de hacer investigación cualitativa es reconocer que un investigador que proviene de otra cultura jamás va a dejar esa cultura de la cual proviene y va a investigar a grupos que son de otras culturas y lo que tiene que hacer es pedir permiso y buscar la aceptación en lo que el grupo puede permitirle al investigador, porque hay cosas que a lo mejor el grupo no lo permite, y siempre ser muy respetuoso y agradecido de lo que el grupo le permita a uno realizar para obtener esa información. La empatía entonces es pues el instrumento principal que nos permite aproximarnos a una realidad ajena. Pero también aquí es un poco complicado, ¿no? Porque algunos dicen, hacer investigación cualitativa es lo más simple, vas y preguntas, ¿no? Y pues no, se necesita un proceso también de adecuación, de aceptación, etcétera, como lo han hecho muchos antropólogos que se pasan años en poblaciones hasta que son aceptados. Esa sería mi respuesta, no sé si doy respuesta. Gracias, doctor. Pensaba ahorita sobre esta pregunta que hacía Sandra en la investigación-acción, en donde el docente se convierte en un investigador y esta modalidad está, de hecho, adherida, ¿no? a la tradición cualitativa o al enfoque cualitativo y permite o es una forma de investigar que estimula una visión crítica a la propia enseñanza, a la educación, permite también la acción colectiva, la participación social y realmente comentan los teóricos que impulsan esto de investigación, acción, que cualquier docente lo puede ser sin necesidad de un gran financiamiento. Sin embargo, como aquí mencionaba Sandra, la objetividad, a mí me surge la pregunta de si el investigador debe tener algún lugar jerárquico. En el caso del docente, pues aunque por más que uno se acerque y tenga esta presencia cercana con el estudiante, no deja de tener un papel o un lugar jerárquico pues de mayor ventaja, ¿no? Que el estudiante. ¿Es posible hacer investigación desde esta visión de la investigación, acción, desde el docente, a pesar de su lugar, digamos, su posición jerárquica en un grupo? Pues también muy interesante la pregunta. En realidad sí se puede. Eh, Sin embargo, bueno, lo que yo conozco de investigación-acción en ambientes educativos, sí tiene que seguir con rigor procedimental, de tal suerte de que lo más importante es la sesión de reflexión del profesor sobre todo lo que ha documentado. La investigación-acción en escenarios educativos debe de ser en grupo, de tal manera de que las opiniones de los miembros del grupo eviten los sesgos de interpretación ideológica o de interpretación política o lo que sea, que tiene que ver con las ideas previas que tenemos cualquier persona sobre una realidad concreta y tratar de partir del principio de la reflexión crítica como fundamento para llegar a una interpretación común. Porque
suponiendo que ahora que está esta cuestión de las clases a distancia, hay claramente opiniones contrarias a las clases a distancia en educación primaria y hay otros que piensan que en las condiciones actuales es la mejor solución. Si interactuáramos virtualmente, porque no nos podemos ver, hiciéramos un juicio sobre cómo vamos en las clases en primaria, pues a lo mejor hay sesgos a la hora de hacer la interpretación, porque uno parte del principio de que está mal. Y creo que el trabajo grupal, si tiene una virtud, es poder evitar los sesgos. No es así tan claro, pero tiene que estar alguien claro de que por más que uno sea del PG o uno sea del PAN o del PRI o del Sindicato Nacional o de la coordinadora, en el análisis de una investigación colectiva se tienen que disminuir a lo más posible estas versiones. Entonces, por eso la objetividad que decía la pregunta, Sandra, yo considero que es imposible. Sí podemos acercarnos a, a unas versiones de interpretación rigurosas, pero tanto así como a la objetividad, no creo que la investigación, ni siquiera la cualitativa, lo alcance. Ok, complementó ella su comentario escribiendo, y si el grupo le permite entrar y lo reconoce como un miembro más del grupo, ¿cómo le hace para no perder su papel como investigador? Ah, pues ese es muy interesante, porque los grupos, nosotros lo sabemos, empiezan a dar permisos, empiezan a dar permisos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, investigación de campo con los maras salvatrucha, hay un investigador, el investigador tiene que convertirse, buscar la estrategia de poder ser visto, si no como un miembro del grupo, sí como que alguien honestamente pues está llevando a cabo una investigación que a ellos les puede interesar. Y cuando es aceptado, eh, pues tiene límites también su acción. En, es lo que quiero decir es de que un miembro externo a una cultura difícilmente va a ser aceptado del todo como un miembro de ese grupo. Pero los permisos son los que acreditan el trabajo de investigación hasta donde el grupo permita. Gracias, doctor. No sé Gracias, si Sandra, por las Sandra preguntas. tenga más preguntas o más comentarios al respecto. Pueden usar también el micrófono. Ok, dice gracias. Maura comenta, si lo entiendo bien, es difícil dejar de lado nuestro ver reflejado en el agradecimiento forma proporcionada con base en estas preguntas. ¿Y alguien más tiene algún otro comentario? Yo pensaba en lo de hace un momento A ver, sobre ¿Sí? hola. Mi duda, o no sé si lo entendí bien, es nuestro punto de vista o las ideas que tenemos, aunque sigamos un patrón, sigamos la guía y nos vayamos metodológicamente, no lo podemos dejar fuera. El doctor decía, bueno, a fin de cuentas, tenemos una cultura la cual se ve involucrada. Y esto sí se refleja en el trabajo, o sea, es lo que tú decías, no, Marco, es difícil dejar ese sesgo, o sea, sí lo entendí bien, esa es la forma. Sí entiendo que uno parte con unas ideas y las tiene, y tienes esas ideas, esas creencias, o no sé cómo definir esa parte, y, y aunque hagas la investigación, pues lo sigues viendo con tu punto de vista, ¿no? Sí, es muy complicado poder evadir nuestros sesgos cognitivos cuando llevamos a cabo una lectura de la realidad.
como personas comunes y corrientes que somos cuando andamos en la calle y vamos al mercado o hacemos cosas o hablamos con nuestros parientes, etcétera, no podemos sustraernos de estas determinaciones de sesgos que tenemos porque tenemos una versión de las cosas, de la realidad, etcétera, y las podemos en esos escenarios pues expresar de manera abierta e inclusive buscando el conflicto, ¿no? Si es que estamos en esa idea. Pero lo que sí debe ser una cuestión básica de todo investigador es no confundir las posturas que como ciudadanos tenemos con las responsabilidades que debemos asumir como investigadores o como académicos, eh, pero más como investigadores, porque todavía en el salón de clases podemos debatir posturas sesgadas. Pero en la investigación sí uno debe de procurar ser muy crítico de su propia postura y por eso es importante revisarse con otros, tratar de hacer trabajo con los demás para que les digan, no, 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 aquí sí te estás pasando, aquí estás haciendo una influencia, ¿no? Estás generando conclusiones que están dependiendo de tu postura previa. Eh, porque suele ocurrir. Acabo de terminar mi curso en la Facultad de Psicología sobre teoría sociocultural, donde un equipo que hizo un trabajo muy bueno sobre la valoración que hacen estudiantes de la universidad durante la pandemia de las clases a distancia, y uno va leyendo el artículo y los datos que generaron en una muestra de 250 estudiantes, muy bien argumentado todo, y las conclusiones sostienen cosas que no vienen en el análisis de los datos y dicen, podemos observar entonces que los alumnos del modelo presencial no aceptan la modalidad a distancia porque piensan que aprenden más en el salón de clases que en la plataforma. Y eso no lo dice, al contrario, o sea, todo lo que dice el artículo, si lo leen, es muy bueno. Y, dicen que valoran el esfuerzo que están haciendo los profesores y que los profesores están haciendo hasta lo imposible para transmitir esos conocimientos del aula, que están acostumbrados al aula, en el escenario a distancia y que están aprendiendo igual. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, a propósito de lo que comenta Maura, tenemos que despojarnos de de nuestros sesgos a la hora de hacer investigación. Es muy complicado, pero sí, sí es necesario. Y yo como lector externo, pues les dije claramente, eso no se sostiene. A lo mejor ustedes lo quieren creer, pero si ustedes mismos están dando los datos y la información y llegan a estas conclusiones, pues es un error de sesgo ideológico. Gracias. Sí, no. Entonces entiendo que la investigación es recomendable hacerla solo para evitar sesgos, sobre todo en este enfoque cualitativo. Sí, porque es más, es más evidente la existencia de sesgos en las descripciones, en las reflexiones, en el análisis de los datos cualitativos que en los cuantitativos, porque supuestamente en los cuantitativos lo que te arroja el SPSS es lo que es, aunque también hay muchos sesgos en ese tipo de investigación. Pero básicamente en el modelo cualitativo uno tiene que estar muy pendiente de que eso no ocurra, ¿no? Uh-huh. Más que en el modelo cualitativo. El Conejo comenta, claro, siempre se tiene que manejar la información que se está investigando sin opiniones o conclusiones sin fundamento alguno. Así es, en realidad, uno también como lector, no solamente como autor de proyectos de investigación, uno como lector puede detectar errores de sesgo y pues son muy comunes, ¿no?
Entonces, hay algunos que son más evidentes y otros que son, digamos, más difíciles de identificar, pero, pero sí es importante siempre tener esa lectura crítica de los artículos de investigación, eh, porque ocurren estos sesgos. De hecho, hay un autor, Darío Páez, de la Universidad del País Vasco, que cuando se dice la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento de sentido común, a propósito de la teoría de las representaciones sociales, Darío lo que dice, tiene un artículo escrito donde dice, no, dice también todos los errores de interpretación que hay en el conocimiento del sentido común de la vida cotidiana aparecen en la ciencia. Sesgos, generalizaciones, estereotipos, etcétera. Y lo documenta bien con estudios de caso, de artículos publicados, donde se advierte este hecho, ¿no? Entonces dice, bueno, también el conocimiento científico recurre a o cae en errores similares al conocimiento de la vida cotidiana. Ese sería. Gracias, doctor. ¿Qué recomendaciones de manera general podría proporcionar para los docentes que no están integrados a un equipo de investigación, o sea, que no están haciendo investigación, pero que sí desean participar en este tipo de trabajos, desarrollar habilidades de investigación, porque muchos, bueno, se dedican enteramente a la docencia, pero tienen la inquietud de dedicarse de participar en proyectos de investigación? ¿Cuáles son las recomendaciones? La recomendación entonces es adherirse a un grupo de investigación, o quizá pensaba yo que podría ser una opción esta cuestión de la investigación-acción, en donde grupos de docentes que no tengan un perfil idóneo para pedir o solicitar financiamiento puedan integrar grupos con intereses afines, que ahí también vendría esta cuestión del sesgo, digo, a lo mejor intereses afines en proyectos de investigación no sea lo mismo que filiaciones políticas o creencias o todo este tipo de cuestiones, pero pudiera ser una opción que profesores de asignatura pudieran reunirse en grupos para investigar, o necesariamente tendrían que unirse a un grupo consolidado de investigación. Bueno, yo creo que todas las posibilidades son asequibles siempre y cuando uno pues mm, tenga el acceso. Entonces, los grupos de investigación pues también están interesados en ampliar su capacidad de acción. Desde mi punto de vista, yo creo que se debe generar iniciativas de investigación en los claustros con profesores de asignatura, porque eso beneficia a los profesores de asignatura también en su desarrollo curricular y en su eventual acceso a estar en mejores condiciones laborales. Al sistema le interesa, porque de hecho lo está haciendo, que es tener repositorios de trabajos realizados, y contar con investigadores, aunque no sean reconocidos institucionalmente, pero con trabajos probados y publicados, pues es muy importante para el sistema, y también porque el sistema está fortaleciéndose de una manera importante con nuevos profesores, que estudiaron en el SUAYED, y que yo creo que es una buena estrategia de fortalecer la carrera. Va a crecer. O sea, el sistema va a tender a crecer porque primero es una tendencia de abrir espacios a la educación a distancia, porque tenemos muy buenos profesores e investigadores en el SUAYED que pueden, sin ninguna duda, tener un liderazgo en una carrera que es una carrera con mucha demanda, con una gran comunidad, y pienso que eso debería ocurrir, es decir, que los profesores de asignatura participaran en proyectos de investigación, ya sea como comunidad de aprendizaje, es decir, con iniciativa propia, o buscar la manera de que el sistema apoye el desarrollo de investigación. Tengo entendido
que la nueva directora de investigación de la FES Iztacala tiene una idea similar. Entonces, esperemos que en el futuro los profesores nuevos lleven a cabo tareas de investigación impulsada por la misma escuela. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera participar comentando algo, haciendo alguna pregunta, alguna reflexión al respecto de lo que se ha compartido aquí. ¿Mm? Creo que participaron o los que tenían esa inquietud, metieron aquí sus preguntas. Entonces, todo dice que Gracias, todo Sandra. muy bien, muchas gracias, dice Sandra. No sé si quiera, a manera de conclusión, doctor Marco, sesión con algunas conclusiones o reflexiones finales. Bueno, pues agradecerles el espacio, la posibilidad de conversar con mis colegas y alumnas y alumnos y pues desearles que salgan de esta situación ilesos, que no nos contagiemos, que no nos expongamos, aprender de esta situación, de cómo estamos haciendo academia, de cómo estamos haciendo investigación en estas condiciones. Y bueno, tener la certeza de que todo el andamiaje tecnológico nos puede servir para hacer investigación de gran impacto. Yo lo estoy viendo ahora con los compañeros del escolarizado de la Facultad de Psicología. Están vueltos locos porque les quitaron el salón y ya no, les movieron el tapete feo. Y nosotros tenemos experiencia y podemos apoyar. De hecho, la facultad, el SUAYED, tengo entendido que está apoyando. Y bueno, nuestra experiencia, pues debemos compartirla porque sí es útil para los demás. Debemos estar orgullosos de estar en esta modalidad. Y les mando un saludo a todas y a todas, esperando que estén muy bien y que nos encontremos no sé cuándo, pero en algún futuro nos volveremos a ver, creo. Y muchas gracias. Seguramente. Gracias, Gracias, doctor. Para cerrar, hay algunos comentarios. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en este tipo de espacios de Elvia. Estela Parra, me parece muy interesante. Gracias por compartir su experiencia. Mabel Goret, muchas gracias. Verónica Morales, me quedo con la esperanza de generar espacios para investigar como profesora de asignatura. Muchas gracias por compartir. Mirna Quesada, muchas gracias. Maura, gracias. No queda más que agradecerle, doctor, su tiempo del compartir la experiencia en el área en donde se desarrolla y sigue desarrollándose. Con todo lo vertido aquí, también a todos seguramente nos queda esta inquietud de investigar, ver, crear esos espacios de cooperación con quizá otros iniciando en lo que se encuentra algún grupo, ¿no? En cuál participar de una manera mucho más sólida y financiada, porque también eso es importante. Agradezco a todos los participantes, a los que se conectaron, estuvieron escuchando en este café digital. A las 5 me parece que es la última emisión hoy de este café digital, con la participación del doctor José Manuel Sánchez Sordo, si no me equivoco. Les agradezco mucho, que tengan todos un buen día, doctor Marco Antonio González Pérez, muchas gracias. No, gracias a ustedes y cuídense mucho, todas y todos. Gracias, Mauro, Vero, todos. Muchas gracias, todas. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta Bye. luego, bye. Gracias. hasta luego. Bye, bye.